Y para profundizar precisamente en este tema nos encontramos con José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza. Gracias por estar con nosotros, José Andrés. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un caso sin precedentes, ya lo decía la nota de Paz González, el emplazamiento que le hace la ONU al Vaticano es muy claro. ¿Cuál es la principal conclusión o lo más relevante de este informe que le entrega la ONU? Yo creo que lo principal acá es que la principal agrupación, la principal representante de la humanidad, que la Organización Unida, que la ONU, emplaza a la Iglesia, que se supone que es una de las organizaciones espirituales más grandes también por lo menos de Occidente, que se haga cargo de los abusos sexuales y sobre todo el encubrimiento. Ya no es solamente un problema de abuso sexual infantil, que uno podría pensar que hay algunas personas que se cuelan dentro de las filas de la Iglesia, sino que aquí estamos hablando de una institución que puede facilitar el abuso sexual infantil porque no se ha hecho cargo de aquello y no ha sacado de sus filas a personas que son abusadores, y sus filas son justamente aquellas que permiten tener acceso a niños, niñas, adolescentes y personas que necesitan desarrollar su espiritualidad, es decir, que están en un estado de más bien vulnerabilidad ante estas autoridades religiosas. Una conclusión que probablemente ya habían sacado muchas personas naturales, ¿no? Pero ahora es una institución y de ese lado la ONU la que le está diciendo el mensaje. ¿Cómo permea eso o cómo cambia la manera en que el Vaticano recibe esas acusaciones? Mira, en primer lugar, yo creo que hay un reconocimiento por parte en el fondo de la comunidad internacional a las personas que han y hemos estado luchando por encontrar la verdad y buscar justicia en casos de abuso sexual infantil que involucran a personas dentro de la Iglesia. Yo creo que es un reconocimiento a todas esas personas que han estado en esa lucha, y eso es impresionante. Y que ya no son considerados como un poco los que están un poco los locos, que están como casos aislados. Exacto. Aquí hay una organización que ha actuado de manera negligente en temas de abuso sexual infantil y que tiene que hacerse cargo, y que además que dentro de la misma Iglesia, y eso es como importante. Yo he estado hoy día hablando con distintas personas de la Iglesia, sacerdotes, religiosas, que están muy contentos con este duro y contundente comunicado de la ONU hacia el Vaticano, porque ellos están comprometidos con los derechos de la infancia. Hay gente dentro de la Iglesia que está comprometida con los derechos de la infancia y que esperan que la Iglesia también esté como institución comprometida. Y en ese sentido este puede ser un respaldo para el Papa Francisco, si es que él efectivamente tiene la intención de limpiar un poco la Iglesia y cambiar la manera en la que se trataba estos temas. Puede ser un respaldo para él también, ¿no? Yo creo que el comunicado de la ONU viene siendo una especie de espaldarazo a el Papa Francisco, que hace 1 o 2 semanas atrás dijo que, y lo mostraron ustedes en la nota, los abusos sexuales infantiles dentro de la Iglesia son la vergüenza de la Iglesia, y eso tiene que cambiar. Y para cambiar, no solamente se necesitan como pequeños protocolos de qué hacer, qué no hacer, cómo prevenir, sino que yo creo que hay que entender que el abuso sexual infantil y el abuso sexual es un abuso de poder y solamente ocurre en contextos abusivos, y la Iglesia Católica tiene una estructura de poder que facilita muchas veces los abusos y el abuso sexual infantil. Ahora, a mí también me llamaba la atención de que aquí lo que está haciendo finalmente este comité es decirle, ¿sabe? Usted como Estado firmó esta convención por los derechos de los niños. Usted como Estado no puede desvincularse ni desligarse de lo que hayan hecho representantes suyos, aunque estén en otros territorios, en el fondo. No se preocupe solo por lo que sucede en la Ciudad Vaticana, preocúpese también por lo que están haciendo sus representantes afuera. Y en ese sentido, mi pregunta apunta si es que esta política de encubrimiento que está acusando la ONU puede haber sido una política institucional que viniera desde las más altas cúpulas, que viniera directamente desde el Vaticano, o fueron decisiones tomadas por las autoridades locales y las autoridades eclesiásticas de los países donde hubo estos casos en mayor o menor medida. Cuando todas las agrupaciones de víctimas, los abogados de las víctimas, se empezaron a dar cuenta de que sus casos, que parecían aislados, tenían unas réplicas exactas en distintas partes del mundo, se dieron cuenta de que había una política que ya sea como implícita o explícita para negar las acusaciones, para minimizar las acusaciones y para culpar a las víctimas, y en el fondo para encubrir los abusos, porque había una creencia totalmente equivocada de pensar que negando estas cosas se iba como limpiar o salvar la imagen de la Iglesia. Ahora, yo creo que incluso el Papa ha sido categórico en decir esto es una vergüenza y lo que hay que hacer en realidad es cambiar la estructura de la Iglesia, hay
hay que luchar en contra del abuso y no en contra de las personas que han sido víctimas, porque lo que ha hecho muchas veces la Iglesia es transformar a las víctimas de abuso sexual infantil por parte de personas de la Iglesia en una especie como de enemigos de la Iglesia. Claro. Y muchos de los grupos conservadores, más conservadores, ultraconservadores han salido hoy día diciendo que la ONU quiere destruir la Iglesia. Yo creo que si la Iglesia quiere ser realmente como auténtica con su misión original, yo creo, tienen que estar a favor de lo que está diciendo la ONU. Es como decía Barbara Blaine de SNAP, esto es de sentido común, que una religión, una organización que quiere ser espiritual, aleje de sus filas a aquellas personas que vulneran los derechos de infancia. Claro, sí. Y en crímenes de esa categoría, además, que me parece a mí que también es lo más vergonzoso que puede tener una organización. Ahora, el punto que dabas tú, el trato que se le da a víctimas, es bien relevante, porque la Iglesia dice que ellos son los que primero, que las víctimas son los que están primero, pero en la práctica no ha sido así, y la ONU de hecho se lo dice. Le dice, usted no se han preocupado de la reparación también en los casos o en los momentos en que ha habido estos crímenes. Incluso en el discurso hay una manera de desacreditar a las víctimas y de darle más crédito a los victimarios, porque incluso se dice como la gran víctima acá, y esto es lo que he escuchado constantemente, la gran víctima del abuso sexual infantil es la Iglesia. No, en primer lugar, la gran víctima del abuso sexual infantil son las víctimas, los niños, niñas y adolescentes que han sido, que van a tener consecuencias importantes para su vida sobre todo, y no tanto, porque la consecuencia más profunda del abuso sexual infantil, el abuso sexual, no es tanto el hecho, sino la indiferencia de las organizaciones, de las instituciones que deberían hacerse cargo de buscar verdad, buscar justicia. Claro. Y en este caso muchas veces la misma Iglesia. Yo creo que aquí tiene que haber un golpe de timón y un cambio radical, y a todos nosotros que estamos luchando por los derechos de infancia, de una u otra manera, esperamos que la Iglesia sea un aliado nuestro y no sea el constante enemigo que intenta como minimizar la voz, acallar la voz de las víctimas, de los niños. Y hoy día, la basura bajo la alfombra. Exacto. Incluso hoy día están pensando en salirse del grupo de estados que firmaron la Convención de los Derechos de Infancia, lo que me parece como un error tremendo. O sea, tienen que hacerse cargo de los derechos de infancia, mirar, creo yo, incluso como institución, van a crecer como instituciones si ellos se hacen cargo, reconocen las responsabilidades y quieren cambiar las cosas. José Andrés, ¿y cómo interpretas tú este mensaje y este diagnóstico que es global, el que da la ONU para el caso chileno? Bueno, yo creo que para los distintos casos acá en Chile, no solo el de Fernando Karadima, sino que otros. O sea, hay una lista enorme de casos que ya han sido condenados, que están siendo investigados, que aún no son abiertos, pero que están ahí latentes, otros que han sido encubiertos. Yo creo que Chile no se salva de la política de encubrimiento, y lo que significa, yo soy un optimista, lo que significa es un desafío enorme para la protección de los derechos de infancia. A ver, los niños, niñas, los adolescentes, las personas tienen derecho, tenemos también todo derecho a desarrollar nuestra espiritualidad en una iglesia donde nos sintamos más o menos confiados, confiables y que estemos libres de una amenaza constante de abuso, ¿no? Y la iglesia tiene el deber de garantizar ese derecho, y hoy día lo que está haciendo la ONU es simplemente decirle a la Iglesia, usted tiene que respetar, tiene que garantizar ese derecho a las personas a poder desarrollar su fe. Aquí no hay ningún ataque a la doctrina, ni a la Iglesia. No, en absoluto. Son a comportamiento y prácticas en particular, y política en particular. Ahora, José Andrés, cuando la ONU le está diciendo, usted los encubrió, los encubre, expúlselos de inmediato, le está diciendo en el fondo que esas personas todavía están vinculadas a la Iglesia. El caso de Karadima aquí probablemente en Chile es el más fiel reflejo de aquello. ¿Qué debería hacer la Iglesia la Iglesia chilena en particular, cuando Fernando Karadima sigue siendo parte de la Iglesia? Está suspendido, entre comillas, dentro de la institución todavía. Sí, hay al menos 2 o 3 casos a nivel mundial y a nivel nacional también, de personas que han sido condenadas por la Iglesia, que tiene unos estándares enormes para poder acreditar que ha habido un abuso sexual, con Karadima, el caso Precht, que han sido condenados por la Iglesia, y que algunos no solamente han sido como alejados de la Iglesia, pero siguen siendo parte de la Iglesia, no pueden ejercer el ministerio público, algunos son temporalmente, como el caso Precht, que no sé, cosas que uno no entiende mucho, y que lo que está haciendo tanto el Papa Francisco como la ONU, es decir, aquí tenemos que cambiar nuestra manera de proceder ante los temas de abuso, porque tenemos el deber de proteger a la infancia. Imagínate además que
un porcentaje enorme, más del 50% probablemente de la educación en Latinoamérica está a cargo directa o indirectamente de la Iglesia Católica. O sea, las políticas que se dicten en el Vaticano van a tener una consecuencia inmediata y directa en la educación de nuestros niños, ¿no? De nuestros niños, niñas y adolescentes, y eso va a tener consecuencias además para el mundo, ¿no? O sea, en el fondo lo que pase en Chile en las próximas generaciones va a depender muchas veces de las políticas que toma el Vaticano. Por eso lo que está haciendo la ONU no es un problema espiritual, ni doctrina, ni religioso. Aquí estamos hablando de políticas públicas porque han sido los derechos de la infancia los que han sido vulnerados y por lo tanto se tienen que proteger, y eso también la ONU tiene el deber de golpear la mesa y pedirle a los estados que han ratificado la comisión, ¿no? Claro. José Andrés, de hecho, justo hoy día nos enteramos a través de CIPER Chile de la llegada de 2 enviados del Vaticano que vienen a investigar presuntos abusos sexuales de parte del obispo de San Felipe y de un ex superior mercedario, Cristian Contreras Molina y Mariano Labarca, respectivamente. ¿Ya refleja esto quizá algún cambio de actitud o es muy pronto para saberlo? Me refiero a la seriedad con la que se enviaron a estas personas y a la investigación más rápida que se hizo, quizá. A ver, yo sé que hace bastante tiempo que se sabía de estas denuncias. En general, la Iglesia es bastante pasiva en la investigación. O sea, si ellos saben de algún caso, si es que las personas no se acercan y dicen, y ellos tienen que llevar la acusación para que investigue y se condene a alguna persona. Hasta ahora la Iglesia ha sido bastante pasiva. Yo creo que hoy día tiene que empezar a ser más activa en la investigación de las personas cuando saben que han sido acusados o que hay una persona que dice ser víctima, ¿no? Yo creo que quizás eso podría estar cambiando, pero no sé. Por ahora hay discurso y faltan las acciones. Veremos cuando lleguen las acciones. ¿Será este impulso para empezar a tomar acciones derechamente? Hay por lo menos 2 impulsores que están emplazando a la Iglesia como universal a que hay un cambio. Uno es la ONU y el otro es el Papa. Supongo que eso es suficiente para que la Iglesia dé un golpe de timón y cambie y se transforme en un aliado de aquellos que estamos luchando por los derechos de infancia. José Andrés, gracias por haber venido a CNN Chile para hablar de estos temas. Muy amable.